Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, bueno, nos volvemos a encontrar esta vez. eh, Les voy a enseñar cómo interpretar un fallo judicial y vamos a usar como guía eh, el caso de Mil Pereira, ¿sí? Mil de Pereira. No importa si alguna vez estudiaste sobre este tema, así que vamos a hacerlo lo más básico posible para que todos lo puedan entender. Eh, Primero hay que identificar la fecha del contexto histórico, ¿sí? Bueno, el fallo fue dictado en septiembre de 2001. ¿Qué pasaba en Argentina en ese momento? Es lo que hay que preguntarse. Nosotros, bueno, estábamos bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, de la alianza de la UCR y el FREPASO. El país vivía una crisis económica muy profunda, desempleo, recesión, tensión social. Estaba en vigencia la ley de convertibilidad que ataba el peso al dólar, lo cual generaba restricciones fiscales y complicaciones en el gasto público, ¿sí? Bueno, en ese contexto, muchas provincias estaban en crisis y varias como Corrientes habían sido intervenidas por el gobierno nacional. Es decir, no tenían gobernador electo, sino un interventor designado por el Poder Ejecutivo. En este caso, el interventor era Óscar Aguat, nombrado por el ministro del Interior Ramón Mestre. Identifiquemos ahora las partes intervinientes, ¿sí? Los demandantes eran tres jueces provinciales: Rita Aurora Mil de Pereira, Raúl Ramón Otero y Ángel Celso Pizarero. La demanda, la demandada era la provincia de Corrientes, representada por el Estado provincial. Identifiquemos ahora el órgano judicial de donde emana el fallo. Bueno, el fallo final es dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y antes de eso intervino el Superior Tribunal de Corrientes, que fue quien resolvió inicialmente el caso. Bueno, identifiquemos ahora los hechos del caso. Entre los años 1984 y 1988, los tres jueces percibieron sus sueldos en valores nominales, pero esos salarios no fueron actualizados según la inflación. Recién años después, los jueces iniciaron una demanda contenciosa administrativa contra la provincia de Corrientes, reclamando que se les pague la diferencia que perdieron por inflación. Sustentaron su reclamo en el principio de intangibilidad de las remuneraciones judiciales, un principio que garantiza que los sueldos de los jueces no pueden ser disminuidos directa ni indirectamente. La provincia de Corrientes rechazó el reclamo. Dijo, entre otras cosas, que la inflación no era responsabilidad del gobierno local y que no se había planteado explícitamente la inconstitucionalidad de la ley eh, que prohibía la actualización monetaria, o sea, la ley 23.928. Bueno, identifiquemos los derechos que se encuentran en pugna o en disputa, como le quieran llamar, en conflicto. Estamos hablando el derecho de los jueces a la intangibilidad de sus salarios, es decir, que no pierdan el poder adquisitivo, y el principio de legalidad presupuestaria y de no indemnización monetaria establecido por ley en un contexto de emergencia económica. En cuanto a las normas involucradas, bueno, de la Constitución de Corrientes tenemos el artículo 143 que garantiza la intangibilidad de las remuneraciones judiciales, la ley 23.928, que es la ley de convertibilidad, que establecía que a partir del 1 de abril de 1991 no se admitirá actualización monetaria, indemnización ni repotenciación de ningún tipo, y de la Constitución Nacional en cuanto al respeto por la división de poderes y el principio de legalidad, perdón. Bueno, identifiquemos ahora la sentencia. La Corte Suprema confirmó lo que había decidido el Tribunal de Corrientes. Dio la razón a los jueces y declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria, en este caso. ¿Pero por qué? Porque prohibir absolutamente toda actualización, incluso en casos donde la inflación afectó un derecho constitucional, como el de la intangibilidad salarial de jueces, era claramente inconstitucional. La Corte dijo que, aunque normalmente los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, es decir, sin que se lo pidan, en casos excepcionales como este, donde la inconstitucionalidad es evidente y es grave,
sí que lo pueden hacer. Bueno, identifiquemos ahora el holding, que es el principio clave que surge del fallo, y es que los casos seccionales, en estos casos seccionales, los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma cuando existe una violación clara, grave e insalvable de la Constitución, ¿sí? Este principio rompe la doctrina tradicional más rígida que decía que el control de constitucionalidad solo podía hacerse a pedido de parte. En cuanto al obiter dictum, bueno, algunos jueces como López y Bosert agregaron comentarios interesantes, dijeron que aunque la inconstitucionalidad no fue planteada desde el inicio, las partes tuvieron oportunidad de debatirla en instancias posteriores, por lo cual no se violó el debido proceso. Este tipo de comentarios no son decisivos para el caso, pero orientan cómo interpretar el derecho más adelante, ¿no? En cuanto al precedente, este fallo marcó un cambio en la jurisprudencia argentina. Hasta ese momento, según precedentes como Ganadera de los Lagos del libro 295, foja 797, la regla era que los jueces no podían declarar la inconstitucionalidad de oficio. Con Milde Pereira, la Corte flexibilizó esa postura y desde entonces aceptó que en situaciones excepcionales donde hay una violación constitucional evidente, los jueces pueden intervenir sin necesidad de pedido expreso. Y este criterio fue retomado en otros fallos posteriores, como el de Rodríguez Pereira de 2012, consolidando una jurisprudencia más activa en defensa de los derechos constitucionales. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de este fallo? Este caso nos enseña que el principio de justicia puede prevalecer sobre la rigidez formal y que cuando un derecho constitucional está en juego, los jueces no tienen que mirar para otro lado. Así que la próxima vez que vayan a leer un fallo, acordate que detrás de cada línea hay una historia y ahora ya sabes cómo la tenés que leer. Bueno, eso es todo por hoy y nos estamos encontrando en la próxima.